Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto apariciones de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Lectura bien larga la de hoy. la historia de los discípulos camino a Emaús. Esta lectura que nuestros hermanos del movimiento de Emaús suelen leerla siempre. Es parte de ellos. Por eso de ahí su nombre, Emaús. La leen continuamente, esta lectura. Y la meditan. Él tiene muchas enseñanzas esta lectura. Vamos a ver cuáles podemos resaltar. Lo primero es lo detallista que es Lucas. O sea, Lucas da muchos detalles en esta perícopa, cómo él narra esta escena con tanto detalle. Mucho detalle. Él explica que es el mismo domingo, que ellos van de camino hasta la distancia, y cómo Jesús se hace el encontradizo. O sea, Jesús se toma el detalle de acercársele a estos dos discípulos. O sea, es una cosa increíble de nuestro Señor. Uno diría: Señor, ¿y tú no tenías más nada que hacer? O sea, no habían más cosas más importantes. Aparécetele a los apóstoles más importantes, a Pedro. Sí, él lo va a hacer, pero él se toma el detalle de aparecérsele a estos dos.
Y es otra enseñanza más de que el Señor no piensa como pensamos nosotros. Y a veces creemos que podemos hacer las cosas mejores que Él. Y Él se preocupa de presentarse primero a las mujeres. A las mujeres son las primeras que se les presenta. Y luego a 2 discípulos que ni siquiera eran de los 12. O sea, no eran de los 12 apóstoles. Y Él tiene ese detalle de hacerse el encontradizo. Ni siquiera se le presentó inmediatamente, se dio a conocer, sino simplemente se les acerca. ¿Y por qué Él hace eso? Porque Él quería darnos una enseñanza con eso. Dar una enseñanza con eso. Que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de las personas. Estos discípulos estaban tristes, igual que los demás, porque esperaban de Jesús más. Y como yo les había comentado cuando estábamos meditando en la Cuaresma, ellos esperaban otro tipo de mesianismo de Jesús. Esperaban otra cosa, una liberación material, una liberación política. Y no esperaban eso de Jesús, que muriera. Porque a la vista humana, lo de Jesús fue un fracaso. Humanamente hablando, fue un fracaso. Murió aquel que había sido enviado, aquel que decía que era hijo de Dios, murió. Es un fracaso. ¿A dónde fue a parar toda esa actividad, todos esos años, todos esos milagros, toda esa predicación, todos esos signos? A la muerte en la cruz. La muerte más vulgar, cruel, que se le daba a los reos más malos. Y ahí fue que murió. Parece un fracaso. Pero era el proyecto divino. Porque Dios, los proyectos de Dios no son nuestros proyectos. La sabiduría de Dios es más que la nuestra. La sabiduría de la cruz es escandalosa, pero es la sabiduría de Dios. Y entonces Él se les acerca y les dice: ¿qué conversación es esa que ustedes traen ahí? Entonces Jesús se les acerca, Él a ellos. Primero, se les acerca. Segundo, les escucha. No empieza Él a hablar, no empieza Él, les escucha. Y ellos le predican de algo evidente, de quién era Jesús, qué iba a hacer. Le están predicando de la persona de Jesús, a Jesús. Y en vez de Jesús empezar ahí a argumentar y todo, porque ellos le dicen: ¿cómo va a ser que tú eres el único que no sabe de Jesús? Entonces Él se hace el que no sabe. ¿Qué? Entonces empiezan ahí, hablan de Jesús, de que fue poderoso en obra y palabra, ante Dios y ante todo el pueblo. Y él comentó todo el tema de cómo Él lo crucificaron y tal. Y hasta dijeron, hay algunas mujeres que dicen que lo vieron, y también fue Pedro. Oigan eso. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro. Está hablando de Pedro y Juan. Y lo encontraron, no le dice Pedro y Juan porque van a decir, él no va a saber quién es Pedro y Juan. Y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces es que ya Jesús, después que yo ya argumenta, le dice: pero qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. Entonces Él comienza a predicarles a ellos todo lo que tenía que pasar Él. O sea, eso que parecía que era un fracaso, no, era el proyecto de Dios. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a Él en la Escritura. Y entonces llegaron cerca de la aldea donde se tenían que quedar, y miren qué curioso, otra cosa curiosa de Él. Y Él simuló como que iba a seguir caminando, es decir, Él no quiso forzar ese encuentro con ellos, sino que bueno, voy a seguir de largo y tal. Y ellos, en ese momento, dijeron: no te vayas, quédate con nosotros, que atardece. No te vayas, que atardece. Por eso le digo, tanto detalle que pone Lucas narrando esto. Y entró para quedarse con ellos.
¿Cuántas veces a nosotros nos falta decirle a Jesús, quédate conmigo, no te vayas? En mis momentos de oscuridad, de miedo, de soledad, quédate conmigo. Y entró para quedarse con ellos. Y entonces él, sentado a la mesa, es que él toma el pan, pronuncia la bendición, tal cual él solía hacerlo, tal cual él lo hizo en la última cena, y se lo iba dando. Y en ese momento a ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron. Qué bonito. Le reconocieron cuando él estaba partiendo el pan. Y en ese momento él desaparece de su vista. Jesús se desvaneció. Él ya tenía su cuerpo glorioso. Es lo que le permitía que ellos no le pudieran reconocer. Es lo que le permitía a Jesús desaparecer cuando él quisiera. Es lo que le permitía a él entrar en lugares con las puertas cerradas. Ya no estaba atado a las leyes físicas y materiales del mundo. Ya no estaba atado a nada de eso. Y oigan esto, qué bonito. Se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hay que revisarnos, hermanos míos, si cuando se predica la palabra de Dios, cuando la leemos en las Sagradas Escrituras, si nuestro corazón no arde. Porque nuestro corazón debería arder cada vez que meditamos en su palabra, cada vez que alguien nos predica sobre Jesús, nuestro corazón debería arder. Y si no está ardiendo, habría que ver si el problema es del predicador o el del que está escuchando, si somos nosotros los que no estamos en consonancia. Entonces vamos a pedirle al Señor en esta Pascua de Resurrección que Él nos ayude a abrir los ojos para reconocerle siempre, que nuestro corazón arda cada vez que escuchemos sus palabras y que en la Eucaristía podamos contemplarlo tal cual es, en su presencia viva, real y actual. El que tenga oídos para oír, que oiga.